Imaginen entregar hasta la última espada y escudo de su ciudad como prueba de paz, solo para que el enemigo, ahora frente a una población indefensa, les ordene abandonar su hogar para poder reducirlo a cenizas. Esta fue la trampa mortal en la que cayó Cartago. ¿Cómo pudo una orgullosa potencia, que en su día hizo temblar a la propia Roma, llegar a un final tan humillante y traicionero, borrada del mapa no en el fragor de una justa batalla, sino por un engaño calculado? La respuesta a esa pregunta no yace en un solo acto de guerra, sino en décadas de rencor acumulado y en las frías calculaciones de un poder que no conocía rival. Hacía ya siglos que Roma y Cartago estaban enfrentados para hacerse con el control total del Mediterráneo occidental. El eco de los elefantes de Aníbal cruzando los Alpes todavía resonaba en la memoria colectiva de Roma, una herida profunda que, a pesar de 2 guerras victoriosas para la República, nunca había cicatrizado por completo. Ya habían transcurrido 2 guerras, y en ambas los romanos dieron un golpe sobre la mesa y demostraron una clara superioridad, pero todavía no habían dado el golpe de gracia. La Segunda Guerra Púnica, en particular, había sido una prueba de fuego para Roma, pero su triunfo final dejó a Cartago hecha añicos, atada a un acuerdo de paz que la dejó prácticamente a merced de su eterno rival. El tratado era una obra maestra de la subyugación. Tras la Segunda Guerra Púnica, Cartago se vio obligada a pagar un alto precio en dinero, tierras y, lo más importante, autonomía militar. La indemnización económica era astronómica, diseñada para sangrar sus arcas durante 50 años. Perdieron sus valiosas posesiones en Iberia y las islas del Mediterráneo. Pero de entre todas las sanciones que Roma había impuesto a Cartago, la más significativa, la más insidiosa, era una cláusula que se convertiría en su sentencia de muerte. El Estado púnico no podía hacer la guerra a ninguna otra nación, ni siquiera para defender su propio territorio, sin el visto bueno de Roma. Esta cadena, forjada en la derrota, era una garantía para Roma de que su enemigo nunca más podría levantarse. O eso creían. Porque los romanos, a pesar de su pragmatismo, eran conscientes de que el fénix puede resurgir de sus cenizas, y el miedo a ese resurgimiento se convirtió en una obsesión que envenenaría su política durante generaciones. Y había un hombre, un aliado de Roma, que sabía exactamente cómo explotar ese miedo para su propio beneficio. Su nombre era Masinisa, rey de los númidas. Un líder astuto, ambicioso y endurecido por las guerras del desierto, que había luchado junto a los romanos y conocía sus debilidades y sus odios. Como aliado de Roma, sabía sacar provecho de la situación, pues los númidas buscaban expandirse y sus vecinos cartagineses, ahora legalmente indefensos, tenían territorio de sobra. Así pues, y sin perder tiempo, en los años que siguieron a la paz, Masinisa comenzó una campaña sistemática de acoso y conquista. Sus jinetes cruzaban las fronteras, saqueaban cosechas, ocupaban puestos de avanzada y reclamaban tierras que durante siglos habían sido cartaginesas. Cada incursión era una humillación, una prueba dolorosa de su impotencia. Los mercaderes de Cartago veían sus rutas interrumpidas, los granjeros perdían sus tierras y el gobierno no podía hacer nada. Cada vez que estos imploraban a Roma, enviando embajadas al Senado para poder declarar la guerra y defender sus tierras, la respuesta era un muro de indiferencia y desprecio. Los romanos no solamente se negaban a conceder el permiso, sino que en las disputas fronterizas que mediaban, apoyaban sistemáticamente a los númidas. Para Roma, la situación era perfecta. Su aliado se fortalecía, mientras que su antiguo enemigo se debilitaba y se humillaba día tras día. Durante un asombroso lapso de tiempo de casi medio siglo, los humillados cartagineses obedecieron a los romanos y se abstuvieron de llevar a cabo acciones militares contra sus agresores númidas. Soportaron la pérdida de territorio, la arrogancia de Masinisa y el silencio cómplice de Roma. Se enfocaron en el comercio, reconstruyendo su economía con una resiliencia notable. Sus puertos volvieron a bullir de actividad, sus barcos surcaban de nuevo el Mediterráneo y las reparaciones de guerra se pagaban puntualmente. Pero esto, lejos de tranquilizar a Roma, comenzó a generar una nueva forma de ansiedad en el corazón de la República. Un Cartago próspero, aunque desarmado, era para algunos un Cartago peligroso. Y la paciencia de los cartagineses, estirada hasta el límite durante 50 años, estaba a punto de romperse. Pero esto pronto cambiaría. El punto de quiebre llegó en el año 151 a.C. Masinisa, envalentonado por décadas de impunidad, lanzó una nueva ofensiva a gran escala, anexionándose una porción significativa del territorio cartaginés.
Para el pueblo de Cartago, esto fue la gota que colmó el vaso. El clamor en las calles era ensordecedor. Los veteranos que recordaban a Aníbal, los jóvenes que solo habían conocido la sumisión, todos exigían acción. Bajo esta inmensa presión, el comandante cartaginés Asdrúbal reunió un ejército de 25.000 hombres y, sin la bendición de Roma, se dirigió a una contraofensiva desesperada. Era un acto de desafío nacido de la pura desesperación, una nación que elegía arriesgarlo todo antes que morir lentamente. La campaña fue un desastre. El ejército de Asdrúbal, falto de experiencia y mal equipado en comparación con los curtidos guerreros de Masinisa, fue rodeado y derrotado. Cartago finalmente perdería este conflicto. Para aplacar la previsible ira de Roma, el gobierno cartaginés, en un último y patético intento de diplomacia, condenó a muerte a su propio general, a Asdrúbal, por haber violado los términos del tratado. Pero este sacrificio no sirvió de nada. En Roma, la noticia del levantamiento cartaginés, aunque aplastado, fue recibida no con alivio, sino con una sombría satisfacción por parte de una facción influyente. Todo esto pondría en alerta a los romanos otra vez. La excusa que tanto tiempo habían esperado, el casus belli que necesitaban, finalmente les había sido entregado en bandeja de plata. Lejos de olvidarse de la débil y derrotada Cartago, un buen número de senadores romanos alzaron la voz de una forma vehemente, asegurando que su mera existencia era una amenaza latente para Roma y que, por tanto, debía ser destruida. El debate que se desató en la curia romana no fue una simple discusión, sino una batalla por el alma de la República. Dos hombres, dos visiones del futuro de Roma, se enfrentaron en un duelo de oratoria que decidiría el destino de cientos de miles de personas. Por un lado, se erguía la figura austera y temida de Marco Porcio Catón, conocido como Catón el Viejo. Un hombre de la vieja escuela, que veía en la riqueza y la comodidad una decadencia moral. Para Catón, Cartago era un cáncer que, aunque en remisión, volvería a crecer si no se extirpaba por completo. Cada discurso que pronunciaba, sin importar el tema, lo concluía con la misma frase ominosa: Ceterum censeo Cartaginem esse delendam. Además, opino que Cartago debe ser destruida. Argumentaba que Cartago ya había pagado las reparaciones de guerra y su economía estaba en crecimiento, por lo que ahora era un estado mucho más amenazante que antes. La reciente acción militar no aprobada contra los númidas era la prueba irrefutable, la razón de sobra que los romanos necesitaban para declarar la guerra. En el otro extremo del espectro político se encontraba Publio Cornelio Escipión Násica Corculum, un hombre de linaje igualmente distinguido y un político respetado. Násica representaba una visión más pragmática y quizás más cínica. Defendió que Cartago debía permanecer intacta. Su argumento era sutil y profundamente romano. El miedo a Cartago, la constante amenaza de un rival histórico, era un pegamento social necesario. Mantenía a la República unida, al pueblo alerta y a los políticos honestos, evitando que la complacencia y las luchas internas consumieran a Roma desde dentro. Destruir a Cartago, argumentaba, sería como quitarle a un atleta su competidor. Sin él se volvería perezoso y débil. El Senado estaba muy enfrentado y durante meses las paredes de la curia resonaron con estos argumentos contrapuestos. Pero la facción de Catón era más ruidosa, sus miedos más viscerales y su solución más simple y definitiva. Apelaban al rencor antiguo, a la memoria de Canas, al instinto de supervivencia de un imperio que no toleraba rivales. Mientras tanto, en Cartago, la noticia del debate en Roma llegó como un trueno en un día claro. El pánico se apoderó de la ciudad. Comprendiendo la magnitud del peligro, intentaron por todos los medios resolver la escalada a través de la diplomacia. Enviaron una embajada tras otra a Roma, ofreciendo concesiones, reafirmando su lealtad, suplicando clemencia. Estaban dispuestos a casi cualquier cosa para evitar la guerra. Pero ya era demasiado tarde para cualquier negociación. La propaganda de Catón había calado hondo. El miedo al resurgimiento púnico, combinado con la codicia por sus fértiles tierras y su próspero comercio, había inclinado la balanza. La facción de Catón había ganado el debate. Sin más preámbulo, la República Romana declaró la guerra a Cartago. La decisión estaba tomada, una sentencia firmada con la tinta del miedo y la ambición. Cartago debía ser destruida. La maquinaria de guerra romana se puso en marcha con una eficiencia aterradora. En el año 149 a.C.,
Un enorme ejército consular, compuesto por unas 80.000 almas entre legionarios, auxiliares y personal de apoyo, y dirigido por los cónsules Manio Manilio y Lucio Calpurnio Pisón, zarpó hacia África. Desembarcaron en la ciudad portuaria de Útica, un antiguo aliado de Cartago que, viendo hacia dónde soplaba el viento, había traicionado a sus hermanos púnicos y se había unido a Roma. La presencia de tal fuerza a pocos kilómetros de sus murallas sumió a Cartago en el terror absoluto. Aún aferrados a una brizna de esperanza, los cartagineses intentaron una última y desesperada jugada diplomática. Enviaron una embajada a los cónsules en Útica con el fin de hacer las paces, declarando que se sometían incondicionalmente a la voluntad de Roma. Los cónsules romanos, Manilio y Pisón, recibieron a los embajadores con una solemnidad calculada. Aquí comenzó la fase más cruel de la estrategia romana, una obra maestra de la manipulación psicológica. Roma, dijeron, valoraba la sumisión de Cartago. Sin embargo, para garantizar la paz, necesitaban una prueba de buena fe. La primera exigencia fue la entrega de 300 niños de las familias nobles más importantes de Cartago como rehenes. Con el corazón roto, el Senado cartaginés accedió. Los niños fueron enviados a Sicilia en un viaje sin retorno, entre los lamentos de sus madres. Pero esto era solo el principio. Los cónsules romanos aprovecharon esta debilidad para desarmar completamente a los cartagineses. Exigieron que entregaran todas sus armas, toda su maquinaria de guerra, cada espada, cada lanza, cada catapulta y cada pieza de armadura que poseyeran. En una procesión sombría que duró días, los cartagineses obedecieron. 200.000 panoplias de armaduras y miles de catapultas y balistas fueron transportadas en carretas hasta el campamento romano. La ciudad, que había resistido a Agatocles y a Régulo, ahora estaba desnuda, indefensa. Los embajadores cartagineses, habiendo cumplido con cada humillante demanda, se presentaron de nuevo ante los cónsules, esperando finalmente escuchar las condiciones de una paz duradera. Fue entonces cuando Manilio, con una frialdad que helaba la sangre, pronunció la sentencia final. Agradeció a los cartagineses su obediencia, pero explicó que para evitar futuros conflictos, la voluntad del Senado romano era que abandonaran su ciudad. Debían marcharse a cualquier otro lugar de su territorio, siempre y cuando estuviera al menos a 10 millas de la costa. Una vez que la ciudad estuviera vacía, las legiones romanas procederían a destruirla por completo. Un silencio sepulcral cayó sobre la tienda del cónsul. Los embajadores se quedaron paralizados, incapaces de procesar la enormidad de la traición. Habían entregado a sus hijos, habían entregado sus armas, habían entregado su orgullo. Y todo había sido un engaño. La demanda no era la paz, era el exterminio cultural, la aniquilación de su hogar, de su historia, de su propia identidad. Fue en este punto que los cartagineses se cansaron. El shock dio paso a una furia y una desesperación incandescentes. Los embajadores, al regresar a la ciudad y comunicar el ultimátum, casi fueron hinchados por la multitud. La ciudad indefensa y traicionada estalló en un frenesí de rabia. Entendieron finalmente que solo les quedaba una opción: defender su ciudad a toda costa. La sumisión había fracasado. La diplomacia era una farsa. Solo quedaba la resistencia o el olvido. Y eligieron la resistencia. Reconociendo ahora que Roma nunca podría ser un amigo, los cartagineses se movilizaron con la energía de la desesperación. Liberaron al condenado Asdrúbal de su celda, aquel general al que habían sentenciado para aplacar a Roma, y le suplicaron que los defendiera una vez más, pero esta vez de los propios romanos. La ciudad se transformó en un gigantesco taller de guerra. Las puertas se cerraron, las murallas se reforzaron. Los templos fueron despojados de sus metales preciosos para forjar nuevas armas. Las mujeres se cortaron sus largas cabelleras para trenzar cuerdas para las nuevas catapultas que se construían febrilmente día y noche. Cada ciudadano, hombre, mujer o niño, se convirtió en un soldado, en un trabajador, en un defensor. Cuando los cónsules romanos, Manilio y Pisón, finalmente avanzaron con sus legiones hacia las murallas de Cartago, esperando encontrar una ciudad resignada y lista para ser evacuada, se toparon con una visión que los dejó atónitos. Las murallas estaban erizadas de defensores, y sobre ellos ondeaban los estandartes de guerra. Comprendieron rápidamente que habían subestimado la resolución de su enemigo y que no podrían sobrepasar esas formidables defensas con un simple asalto. Tuvieron que hacer lo que no querían: sitiar la ciudad.
El asedio de Cartago se convirtió en una guerra lenta y sangrienta. La primera fase fue un desastre para los romanos. Manilio y Pisón demostraron ser comandantes mediocres, indecisos y poco imaginativos. Sus asaltos directos a las murallas fueron rechazados con grandes pérdidas. Los cartagineses, liderados ahora por Asdrúbal, no se limitaron a defender. Organizaron audaces salidas nocturnas, atacando las líneas de suministro romanas, incendiando sus máquinas de asedio e intentando dañar sus barcos anclados en la costa. Los invasores consiguieron defenderse, pero el progreso era nulo y la moral de las legiones empezaba a decaer. Las escaramuzas a pequeña escala fueron constantes hasta el año siguiente, en el 148 a.C., momento en el que Roma, frustrada por la falta de resultados, cambió su estrategia después de la elección de nuevos cónsules. El nuevo plan, ideado por los cónsules sucesores, era dejar de centrarse en un asedio directo y costoso de la capital. En lugar de ello, se optó por una estrategia de aislamiento. Atacar y someter a las ciudades y aliados de Cartago en el interior de África, cortando así sus fuentes de suministros y refuerzos. Una vez que la capital estuviera completamente sola y debilitada, podrían asestar el golpe final. Sin embargo, este plan tampoco fue tan bien como los romanos esperaban. La mayoría de los aliados de Cartago, inspirados por la feroz resistencia de la capital y temerosos del destino que les esperaba si Roma vencía, resistieron bien los ataques de la República. Ciudades como Neferí se convirtieron en bastiones púnicos que hostigaban constantemente a las fuerzas romanas. La guerra se estancó. Las enfermedades, el calor africano y la guerra de guerrillas minaban la moral y la fuerza del ejército romano. En Roma, la impaciencia se convertía en alarma. La guerra que debía ser un paseo militar se había transformado en un atolladero humillante. Se necesitaba un cambio drástico, un líder de verdad. Y entonces, todo cambió una vez más. Las elecciones consulares del año 147 a.C. llevaron al poder a un hombre cuyo nombre evocaba la gloria y el terror en igual medida para ambos bandos: Publio Cornelio Escipión Emiliano. Era el hijo adoptivo del hijo de Escipión el Africano, el hombre que había derrotado a Aníbal en Sama. A pesar de ser técnicamente demasiado joven para el consulado, su fama, su linaje y la desesperada necesidad de una victoria hicieron que el pueblo romano anulara las leyes para elegirlo cónsul y darle el mando total de la campaña contra Cartago. Su llegada a África fue como un rayo. Y esto era justo lo que a Roma le hacía falta. Mientras tanto, dentro de las murallas de Cartago, la desesperación y el largo asedio también estaban provocando cambios drásticos. El gobierno civil cartaginés, que había dirigido la desastrosa política de apaciguamiento, había perdido todo el respeto y la autoridad entre su propio pueblo. El poder real estaba en manos de Asdrúbal, el comandante del ejército. Viendo la debilidad del gobierno y probablemente ambicionando el poder absoluto, Asdrúbal decidió hacerse cargo personalmente. En un rápido y sangriento golpe de estado, derrocó a las autoridades gubernamentales y tomó el control total de la ciudad junto con su ejército. Se convirtió en el dictador de una ciudad sitiada, un tirano nacido de la guerra. Todo esto sucedía mientras Escipión era nombrado cónsul, y ambos comandantes, el brillante y disciplinado romano y el brutal y desesperado cartaginés, mostrarían su ingenio y habilidad táctica durante el resto de la guerra, convirtiendo el asedio en un duelo personal. Lo primero que hizo Escipión al llegar al campamento romano fue una purga. Quedó horrorizado por la falta de disciplina, la corrupción y la desidia que encontró entre las tropas. Despidió a varios contingentes enteros que consideraba poco disciplinados y que carecían de motivación, expulsando del campamento a mercaderes, prostitutas y todo aquel que no fuera esencial para el esfuerzo de guerra. Impuso un régimen de entrenamiento brutal y restableció la disciplina férrea que había hecho famosas a las legiones. De este modo se aseguró de que los legionarios que tenía bajo su mando eran hombres experimentados, con determinación y listos para obedecer sin rechistar. Una vez que tuvo un ejército a su medida, Escipión se centró entonces en el verdadero objetivo: romper las defensas cartaginesas. Su primer movimiento fue audaz y brillante. En lugar de un asalto frontal, identificó un punto débil en las defensas del barrio de Mégara, un suburbio de Cartago. En la oscuridad de la noche, él, junto a unos pocos miles de sus hombres escogidos, escalaron las murallas en secreto, rompieron las defensas y forzaron a los defensores cartagineses de esa sección, sorprendidos y en pánico, a huir hacia la ciudadela principal, la Birsa.
Por un momento, pareció que la ciudad había caído. Sin embargo, Escipión era demasiado prudente para caer en su propia trampa. Reconoció que permanecer dentro de la ciudad con unas fuerzas tan pequeñas, rodeado por una población hostil y un ejército enemigo reorganizándose, era muy arriesgado. Optó por una retirada táctica esa misma noche, habiendo demostrado que las murallas no eran inexpugnables. Este ataque dejó a ambos comandantes furiosos. Asdrúbal estaba enojado especialmente con sus propios hombres, ya que estos no solo no habían detenido el avance romano, sino que además habían huido lejos de ellos en lugar de contraatacar. Su respuesta fue de una brutalidad salvaje. Para motivar a sus tropas y eliminar cualquier idea de rendición, arrastró a varios prisioneros romanos que tenían su poder hasta lo alto de las murallas, a la vista del ejército de Escipión. Allí, los torturó cruelmente antes de arrojarlos al vacío. Fue un claro acto de barbarie, una demostración de fuerza que pretendía mostrar que no habría piedad ni cuartel. Pero fue un error terrible. Lejos de aterrorizar a los romanos, el acto solo sirvió para endurecer su resolución y convencerlos de que estaban luchando contra un monstruo al que había que exterminar. Por su parte, Escipión también se encontraba muy irritado. Estaba frustrado porque, a pesar de su éxito inicial, no veía progresar sus planes tan rápido como él tenía planeado. La ciudad principal seguía resistiendo. Su siguiente objetivo fue el puerto de Cartago, la fuente de vida de la ciudad, por donde aún lograban introducir algunos suministros mediante barcos que rompían el bloqueo. Escipión ordenó la construcción de un gigantesco dique de piedra para cerrar la entrada del puerto y estrangular a la ciudad. Fue una obra de ingeniería colosal. Día y noche, sus legionarios trabajaron para arrojar miles de toneladas de roca al mar. Pero los cartagineses, viendo que su única línea de vida estaba a punto de ser cortada, respondieron con un ingenio asombroso. En secreto, excavaron un nuevo canal en el otro lado del puerto que conectaba con el mar abierto. Y mientras los romanos trabajaban en su dique, ellos construyeron una nueva flota de 50 trirremes dentro de la ciudad. Un día, para asombro total de los romanos, la nueva flota cartaginesa salió navegando por el canal recién excavado y se lanzó al ataque. La batalla naval que estalló en los mares frente a Cartago fue feroz, pero el resultado fue, una vez más, beneficioso para los romanos. La flota romana, más experimentada y mejor comandada, destrozó a la flota improvisada de Cartago. El último intento de romper el bloqueo desde el mar había fracasado. Ahora, la ciudad estaba completamente aislada por tierra y por mar. El hambre comenzó a hacer estragos. El invierno del 147 al 146 a.C. fue terrible para los defensores. La enfermedad y la inanición se cobraron más vidas que las espadas romanas. Los muertos se apilaban en las calles. Pero aún así, se negaban a rendirse. Finalmente, llegó la primavera del año 146 a.C. El aire se llenó de la promesa de una nueva vida, pero para Cartago solo traía la certeza de la muerte. Escipión, dispuesto a poner fin a la guerra de una vez por todas, consideró que la ciudad estaba lo suficientemente debilitada. Lanzó un nuevo ataque a gran escala, esta vez contra el puerto y el corazón comercial de la ciudad. Y esta vez funcionó. Sus legionarios, utilizando arietes y torres de asedio, lograron abrir una brecha en las murallas del puerto. Los romanos consiguieron penetrar las murallas con gran ímpetu y un rencor acumulado durante 3 largos años de asedio. Pero la lucha no había terminado. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre urbana, casa por casa. Las calles de Cartago eran estrechas y laberínticas. Los defensores, luchando con la fuerza de la desesperación, se atrincheraron en las casas de varios pisos, arrojando tejas y piedras sobre los legionarios que avanzaban por debajo. Escipión ordenó a sus hombres que avanzaran sin piedad, que tomaran las casas una por una, que mataran a todos los que encontraran dentro y que construyeran puentes con tablones sobre los tejados para pasar de un edificio a otro. Durante 6 días y 6 noches, la lucha fue salvaje. Los gritos de los heridos, el estruendo de los edificios derrumbándose y el olor a sangre y a fuego llenaban el aire. El avance romano era lento, pero imparable. Dejaban tras de sí un rastro de ruinas y cadáveres. Al 7.º día, los pocos miles de defensores que quedaban, exhaustos, hambrientos y sin esperanza, se retiraron al último bastión, la ciudadela de la Birsa, el corazón religioso y administrativo de Cartago.
Desde allí, enviaron un mensaje a Escipión, suplicando por sus vidas. Escipión accedió a perdonar a aquellos que se rindieran, excepto a los desertores romanos que habían luchado para Cartago. Unas 50.000 personas, una sombra de lo que había sido la población de la ciudad, salieron de la ciudadela, hombres, mujeres y niños demacrados por el hambre. Fueron hechos prisioneros. Su destino era ser vendidos como esclavos en los mercados de todo el Mediterráneo. Su vida de libertad había terminado. En el interior de la ciudadela, sin embargo, un pequeño grupo se negó a rendirse. Eran los desertores romanos y el propio Asdrúbal, junto con su esposa y sus 2 hijos. Se refugiaron en el templo de Smum. Pero al final, incluso el espíritu de Asdrúbal se quebró. Para disgusto y sorpresa de su propia esposa, que lo vio desde lo alto del templo, el gran comandante que había ejecutado a prisioneros para mostrar su fuerza, salió a escondidas y se rindió a los pies de Escipión, suplicando por su vida. Escipión, quizás en un gesto de magnanimidad o de desprecio por un enemigo que había perdido todo su honor, decidió ser magnánimo con él y le dejó con vida sin ser esclavizado. Viviría el resto de sus días en el exilio en Italia. Sus paisanos, sin embargo, no correrían la misma suerte. La esposa de Asdrúbal, al ver la traición de su marido, reaccionó con una furia y un orgullo que él ya no poseía. Vestida con sus mejores galas, apareció en lo alto del templo, a la vista de Escipión y de su propio marido. Maldijo a Asdrúbal por su cobardía, por salvar su propia vida mientras su ciudad y su gente perecían. Luego, tras matar a sus propios hijos y arrojarlos a las llamas del templo que ya ardía, se lanzó ella misma al fuego, eligiendo la muerte en las ruinas de su patria antes que la vida en la deshonra. Su acto final fue el último grito de desafío de la Cartago independiente. Con la ciudad finalmente sometida, Escipión ordenó a sus fuerzas dejarla en cenizas. Durante una semana entera, el fuego consumió lo que quedaba de la magnífica ciudad. Los edificios, los templos, las bibliotecas que contenían siglos de conocimiento púnico, todo fue devorado por las llamas. Y con dejarla en cenizas se refería tanto a los edificios como a la población que aún se resistía. Cuando el fuego se extinguió, las ruinas humeantes fueron demolidas sistemáticamente. El suelo fue arado y, según la leyenda, sembrado con sal para que nada volviera a crecer jamás. En este punto, el imperio cartaginés ya era solo un recuerdo, una cicatriz en la faz de la tierra. La República Romana, evidentemente, también se apoderó de todos los territorios que pertenecían al ya extinto imperio cartaginés, convirtiendo la región en la nueva provincia de África. Así terminó la Tercera Guerra Púnica. En total fueron 3 cruentas guerras las que se libraron entre ambas potencias, y en las 3, Roma había vencido. Pero la última victoria no fue una simple victoria militar. Fue un acto de aniquilación deliberada, un genocidio cultural nacido del miedo, la venganza y una fría estrategia imperial. La pregunta de cómo una potencia orgullosa pudo llegar a un final tan traicionero encuentra su respuesta en la inexorable lógica del poder romano. Cualquier cosa que pudiera, remotamente, amenazar la hegemonía de Roma, no debía ser simplemente derrotada, sino borrada de la existencia. Cartago no fue destruida por lo que hizo, sino por lo que era y por lo que, en las pesadillas de senadores como Catón, podría volver a ser. Su fantasma serviría como una advertencia eterna para todos los demás pueblos del mundo conocido. No hay lugar para 2 soles en el mismo cielo.